En Java, los métodos son bloques de código que se definen dentro de una clase y se utilizan para realizar acciones específicas. Cada método tiene un nombre único que lo identifica y que puede recibir parámetros como entrada, realizar algún procedimiento y devolver un resultado si es necesario. Vamos a explicar esto con un ejercicio de una calculadora. Nos vamos a un nuevo proyecto y le voy a colocar de nombre métodos. Le damos en crear y me creo una clase que le puedo poner cualquier nombre, pero yo le voy a colocar igual métodos. Listo, ya la tenemos. Creamos el método main, ¿verdad? Y lo primero que hago es crearme las variables que voy a utilizar. ¿Cuáles son esas variables? De tipo entero. Vamos a usar el número 1, número 2, el resultado obviamente, y la opción, porque vamos a hacer un switch y escogemos una opción si queremos sumar, restar, multiplicar o dividir. Listo, nos creamos la variable scanner. Yo le voy a llamar input variable scanner. Digite, luego mostramos por pantalla, digite el primer número y lo guardamos en num1, digite el segundo número y lo guardamos en num2. Ahora viene la, voy a quitar esto de acá, que me salgan al lado, ¿verdad? Bueno, a este lo voy a dejar aquí, y aquí lo que vamos a colocar es un texto que diga qué quieres realizar, y que esta persona pueda escoger entre suma, resta, multiplicación y división. Si presiona 1 que sea suma, si presiona 2 que sea resta, si presiona 3 que sea multiplicación y si presiona 4 que sea división. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a utilizar primero este slash n. Esto es un salto de línea para que me aparezca en la siguiente línea el texto que va seguido, o sea este, ¿verdad? Y luego lo vuelvo a usar para hacer otro salto de línea y que este texto me aparezca abajo. Resta y luego lo vuelvo a usar. Aquí me lo está completando el programa. Lo vuelvo a usar y lo vuelvo a usar para que me aparezcan abajo. No sé si creo que lo puedo probar porque no hay errores. 1, 2 y me aparece así. ¿Qué quieres realizar? Y va a hacer el salto de línea. Luego lo vuelve a hacer el salto de línea, salto de línea, salto de línea, para que se vea más ordenado. Esto lo voy a guardar en la variable op, ¿verdad? Ya lo tenemos. Y ahora hacemos el switch con esa opción que se escogió. Caso que sea 1, ¿qué hace? Llama al método sumar y le pasa dos parámetros, num1 y num2, que serían los dos valores, estos dos valores que se recogieron por consola. Hacemos un break. Aquí estamos llamando el primer método. Ahora al final les explico por qué se usa de esa manera. Ahora case 2, otro método que se llame resta. Tú el método lo puedes llamar como tú quieras. Paréntesis, si no llevase, si hicieras crear un método sin
parámetros podrías hacerlo y solamente sería así, pero como estos sí llevan parámetros, ya veremos por qué, entonces se colocan aquí dentro de los paréntesis los parámetros que vas a pasarle. En este caso num1 y num2. Hacemos el break otra vez. Ahora para el caso 3, ¿verdad? Case 3, el case 3 viene siendo multiplicación. En caso de que la opción sea la tercera, ¿qué se hace? Entonces otro método, multiplicación, paréntesis, num1, coma, num2, punto y coma, break. En el caso que sea división, case 4, división, y hacemos lo mismo, num1, coma, num2, punto y coma, break. Y luego, en caso de que no se digite nada, ni el 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino que por error se digite otra cosa, le colocamos un default y escribimos que la opción digitada no es correcta. La opción digitada no es correcta. Y también le tenemos que colocar un break. Listo, bueno, aquí ya tenemos el switch. Y en caso de que sea 1, va a ser el código que se encuentre dentro de este método, que todavía no lo hemos hecho. En caso 2 va a realizar el código que esté dentro de resta, que todavía no lo tenemos, pasándole los parámetros num1 y num2 que se utilizarían dentro de este método. Case 3 lo mismo, va a ser el código que esté dentro de este método, teniendo en cuenta los parámetros que les pasamos, y lo mismo división. Entonces ahora lo que hacemos es comenzar a crear los métodos. Este es el método main, ¿verdad? El que siempre hemos dicho que es el método principal de esta clase. Entonces fuera de este método main es donde vamos a crear nuestro primer método, que sería sumar. ¿Cómo se crea? Le colocas, si lo quieres público o privado, yo lo voy a utilizar como público, public o private, static void main, static void. Void es porque este método no va a devolver nada. Si fuera un método que devolviera algún valor, que lo veremos después, entonces no se utilizaría esta palabra. El nombre del método, que por buenas prácticas debería comenzar por una palabra en minúscula, y si fueran dos palabras, por ejemplo sumar resultados, entonces la siguiente palabra debería comenzar por una mayúscula, para utilizar por buenas prácticas el camel case. Y acá los dos parámetros, ¿verdad? Los dos parámetros que en este caso, los dos parámetros no necesariamente tienen que llamarse como las variables que les pasamos, no, puede llamarse de otra manera. Puede llamarse, por ejemplo, operador 1 y operador 2, y no pasa nada porque tú aquí le estás pasando estos valores que son estos que tenemos acá, pero al momento de llamarlo acá, como tú se los estás pasando aquí, él detecta que estos parámetros son estos, y acá dentro de este código vamos a usar es el nombre que les damos aquí, independientemente del que le pasemos. Entonces no hay ningún problema si le ponemos otros nombres a estos parámetros. Entonces, por ejemplo, para suma, vamos a usar una variable que se llame resultado, que la vamos a declarar fuera de este método main, porque si lo utilizamos dentro de este método, por ejemplo, si le colocamos aquí
resultado, por ejemplo, si le colocamos resultado aquí, por ejemplo, vamos a hacer la prueba resultado, no la vamos a poder usar aquí. Aquí sería resultado es igual a operador 1 más operador 2, pero no me la está tomando, no me está tomando este resultado. ¿Cómo hago para que me lo tome? Si lo coloco acá afuera en la clase, tampoco me lo está tomando. ¿Por qué? Porque para que me lo pueda tomar en un método, tengo que volver esta variable estática. ¿Sí? Static in resultado, y ahora sí me lo toma. ¿Qué pasa con este public static cuando creamos el método static? Resulta y pasa que si esto no se lo colocamos, acá va a haber un error. ¿Por qué? Porque no es un método estático, y los métodos que no son estáticos, para poder acceder a ellos, ya sería cuando lo veamos en programación orientada a objetos, es creando objetos y acceder a esos métodos mediante objetos. Pero para poder acceder a esos métodos desde la misma clase, se deben declarar static, y no, para que no sea necesario crear ningún objeto de esa clase. Ya eso es cuestión, estas son cosas de programación orientada a objetos, poder utilizarlos, ¿verdad? Bueno, mismo acá, si no se usa static, él no me lo va, me dice que no es una variable estática y que no se puede referenciar. Entonces podemos utilizarla aquí, ¿verdad? O también, igual de esta manera, si no la queremos colocar aquí y utilizarla, si la colocamos aquí, la vamos a poder utilizar tanto en este método como en los demás. Pero si lo usamos, por ejemplo, si la quitamos de acá, ¿verdad? Si la quitamos de acá y lo usamos dentro de este método, que también lo podemos hacer, solamente lo podemos usar en ese método y no en los demás. Sería la diferencia. Si lo hacemos aquí así, solamente lo vamos a poder utilizar en este método. Pero si lo colocamos ahí arriba, esta variable la podremos utilizar en todos los métodos que creemos de esta clase. Bueno, lo vamos a seguir utilizando así, opción 1, opción 2, y ya tenemos la suma. Entonces mandamos a imprimir aquí south, la suma es 2 puntos más result, porque fue donde guardamos la suma, ¿verdad? Bueno, ya tenemos esto. ¿Qué significa? Que si el programa, la persona que está utilizando el programa, escoge la opción 1, él va a entrar aquí al caso 1, va a hallar este método sumar con estos dos parámetros y dice, bueno, entonces lo que debo hacer es irme al método que se llama sumar y realizar el código que está dentro de ese método, y luego que lo termine, entonces pasa a la siguiente línea de acá, que en este caso sería el break, y se acaba el programa. Entonces a eso se refiere el método. Ahora hay que crear también el método resta, ¿verdad? Vamos a crearlo como public static void resta, y hacemos lo mismo. Le pasamos in operador 1, in operador 2
y acá adentro podemos usar resultado otra vez y le decimos que es igual a operador 1 menos operador 2 y también imprimimos la resta es puntos más igual resultado, ¿verdad? Hay que crear también la de la multiplicación. En este caso sería, voy a copiarme todo esto, esto no, esto se va a llamar multiplicación, ¿verdad? Y acá adentro vamos a colocar a result igual operador 1 por operador 2 y luego imprimimos el resultado de la multiplicación. La multiplicación es puntos más resultado, que es donde estamos guardando. Miren que en todas estas estamos pudiendo usar resultado, como les había dicho, porque la tenemos declarada acá, donde fuera del main y debajo del comienzo de la clase. Bueno, ahora sí, ahora viene la división. Public static void división. División. También se le pasan los parámetros operador 1 y operador 2. Llaves, y lo que está entre llaves, que colocamos resultado. Aquí solamente, bueno, el resultado es igual a número 1, perdón, operador 1, porque aquí lo estamos, bueno, mira, aquí sin intención intenté usar no 1 y no lo puedo usar. ¿Por qué? Porque así yo le esté pasando esto, yo tengo que usar el nombre que le estoy dando acá. Entonces, operador 1 entre operador 2. Sabemos que las divisiones entre ceros no están definidas, pero igual no, eso no lo vamos a tener en cuenta, solamente esto es para explicar los métodos. No vamos a hacer condiciones ni nada de si el divisor es igual a 0 ni nada, pero eso lo sabemos, pero esto solamente es con el fin de explicar los métodos. South, la división es 2 puntos más para concatenar el resultado, y ya los tenemos todos. Bueno, mire, aquí algo que no les dije ahorita sobre el static. Si yo le quito el static de acá a esta variable, esa variable la podría usar en los métodos que no son estáticos. Por eso le quité el static a este para mostrarlo, y aquí me la permite usar, pero en los demás no. Entonces es algo que es muy interesante saberlo. Ahora vamos a probar este programa para ver si está funcionando correctamente. Digite el número 1, coloquémosle 8. Digite el número 2, coloquémosle 4. ¿Qué quiere realizar? Si le decimos 1,
nos muestra que la suma es 12 y se acaba el programa. Ahora vamos a hacer lo mismo, 8, 4, y si le colocamos, si escogemos 2 que resta, entonces 8 menos 4 es 4 y muestra la resta es 4. Ahora si escogemos también los mismos números y si escogemos 3, nos dice que la multiplicación es 8 por 4, 32. Y ahora si escogemos la división, que es el 4, nos dice que 8 entre 4 es 2, la división es 2. Si escogemos cualquier otro, le pasamos los valores, si escogemos cualquier otro número que esté fuera de ese rango, nos dice que la opción digitada no es correcta y se acaba. Entonces eso es lo que está haciendo el programa. Si le digitas 1, como estamos evaluando esta OP, ¿verdad? Esto que se digita aquí, sea 1, 2, 3 o 4, se guarda en OP. OP se somete a un switch y en caso de que se escoja 1 o sea suma, entonces él hace el método de la suma, de sumar, ¿verdad? De sumar. Si escogen 2, él hace el método de resta. Y con los parámetros del número 1 y número 2, que son los primeros que se le pasan. En este caso que hicimos el ejemplo con 8 y 4. Si se le pasa, si se escoge 3, entra a multiplicación y hace este código que está acá, teniendo en cuenta los parámetros que se le pasan. Y si se escoge división, o sea 4, también hace lo mismo y hace este código que está acá. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, si más adelante en el programa tuviéramos que volver a sumar, restar, multiplicar o dividir más números, ya no debemos escribir más este código porque ya lo tenemos. Solamente volver a llamar al método que se necesite. En este caso, en este ejemplo, los métodos solamente tienen 2 líneas de código, pero supongamos que los métodos tuvieran, no sé, 100, 200 líneas de código. Entonces, si tú no usaras los métodos, te tocaría reescribir otra vez esas líneas y haces que tu programa sea mucho más extenso en cuanto a líneas de código. Sí se pueden volver a llamar métodos dentro de un programa. Por ejemplo, aquí llamamos sumar, resta, multiplicación y división y no lo llamamos más. Cuando se acaba este switch, aquí se acaba este programa porque aquí se acaba el método main al final. Pero vamos a hacer lo siguiente como ejemplo y volvemos a llamar a sumar. Lo podemos volver a llamar, por ejemplo, sumar, y los valores que le voy a pasar son 2 enteros, ¿verdad? El op1 y el op2. Yo le puedo pasar las mismas variables, pero pues haríamos lo mismo. Le podría pasar variables diferentes y me haría lo que está dentro de eso con esas variables que le estoy pasando. Y también le puedo pasar números enteros sin necesidad de que sean variables. Por ejemplo, le puedo pasar 5,4, por ejemplo. Y si yo pongo a correr el programa y le digo aquí 8 y aquí 4 y escojo suma, miren que en el primero él me hace el 8 más 4, 12, ¿verdad? Que es este. Pero en el segundo, que sería este, me hace es el 5 más 4, 9, porque son los parámetros que le estoy pasando. Si le vuelvo a pasar otros parámetros, 10 y 8 por ejemplo, y lo pongo a correr, entonces yo coloco aquí 8, voy a hacer con los mismos números. El primero y suma también, el primero me da 12, el segundo me da 9, que es este, el 5 más 4, y la suma del último es 18. ¿Por qué? Porque le paso el 10 y el 8 como parámetros. Eso quiere decir que este OP1 es 10
y este OP2 es 8 y él hace esta asignación, esta operación, y luego la muestra en pantalla. Lo mismo si quisiera volver a utilizar el multiplicación y le paso un 3 y le paso un 4 y pongo a correr el programa, entonces al primero le voy a seguir poniendo lo mismo y digo que esta vez voy a multiplicar. Esta vez multiplica el primero, obviamente. Los demás no, los siguientes no, porque no están dentro del switch, ¿verdad? El que multiplica es 8 por 4, 32. Luego sigue con la ejecución del programa, hace el sumar 5,49, hace el sumar 10 más 8, 10,8, o sea, el 10 más 8, 18. Y hace la multiplicación, que en este caso le pasamos el 3 y el 4, que lo que hace es, este sería el parámetro 1 que sería 3, el parámetro 2 que sería 4, y entonces él hace el 3 por 4, 12 y lo muestra en pantalla.